Muy buenas, ¿cómo están? Hoy en este video tenemos los cambios de balance que se estarán efectuando el día 26 de agosto. Es decir, estos cambios van a abarcar el torneo que vamos a tener. Y también vamos a hablar sobre algunas dudas que están teniendo sobre el nuevo motor gráfico y también sobre las cimeras. Pero eso más al final del video. Comenzamos con el tema principal de este video, los cambios de balance. Primero vamos a hablar del mago y parece que Blizzard odiara a esta clase. El primer cambio lo vamos a tener en el pecho de Aflicción de Lisiana. Este hace que nos otorga un aura que se llama Escalofrío Insidioso, lo que provoca que tus ataques congelen a los enemigos. Los golpes críticos congelan a los enemigos dentro del área, mientras que los demás causan helamientos. Ahora el cambio que va a tener este legendario es que el nivel de helamiento va a subir, significa que va a reducir más velocidad de movimiento, pero si bien recuerdan, este legendario ya había sido cambiado. Y de alguna manera están tratando de devolverle un poco de poder. El otro legendario que cambian es Juicio Abrasador, Hombro. Es este hombro de desintegrar, uno de los más usados en la actualidad. Desintegrar ahora canaliza fuego aplicando una quemadura que se acumula hasta 5 veces. Al alcanzar 5 acumulaciones, la quemadura se consume infligiendo daño adicional. Mientras canalizas, eres inmune a los efectos de retroceso. Ahora el cambio que nos ponen en la nota de desarrollador dice: la distancia del rayo también está reducido, el número máximo de acumulaciones se está aumentando para que el daño adicional se active con menos frecuencia. Pero el daño también se está aumentando para compensar este cambio. Estos cambios no me gustan del todo porque toca la única configuración que para mí está decente actualmente del mago, y después la que buscan pelear más de cerca. Para mí están en segundo puesto con las de congelación y la de control, que prácticamente ya no existe porque le eliminaron montones de legendarios, especialmente el campo oscuro, pero quedó el orbe de hielo. Pero igual son cambios que no me gustan porque directamente lo van a hacer el 26 de agosto y después a días ya vamos a tener el torneo, así que no se va a poder acostumbrar tanto al cambio, tenemos poco tiempo. Y termina siendo un cambio algo confuso, porque le están sacando rango al mago directamente con el desintegrar. Dice que las acumulaciones va a aumentar, actualmente es de 5, no sé en cuánto lo pondrán. Esto hace que se active con menos frecuencia, pero cuando llegue a la máxima acumulación sacará más. Vaya a saber por qué hicieron esto en una de las pocas configuraciones funcionales que tiene el mago actualmente. Comenzamos con el brujo. Al brujo le habían sacado supervivencia, pero le habían dejado el daño igual. Ahora le van a tocar el daño. Y en su configuración principal de espadas canalizadas, así que vamos a comenzar con este pantalón. Sacrificio rencoroso ahora es un hechizo canalizado que se puede lanzar mientras te mueves, lo que provoca que conjures espadas de energía oscura que arrojas hacia adelante, dañando a los enemigos en su camino. Ahora se ha aumentado el intervalo de ataque, pero también el daño, que resulta en una ráfaga de ataque menos frecuente pero más potente. Se ha reducido la velocidad de movimiento durante la canalización. El efecto de poder sacrificial ya no se fija en los jugadores y ahora dispara los proyectiles adicionales a la ubicación actual de objetivo, lo que permite esquivarlos con movimientos rápidos. Ojo que este debilitamiento está muy fuerte, reducen el rango, reducen la velocidad de los proyectiles, lanza con menos frecuencia aunque golpea más, pero el efecto con poder sacrificial ahora se puede esquivar. Incluso podría terminar matando la configuración, pero habría que ver dentro del juego porque acá no están los números, no me dice cuánto rango se reduce, no me dice cuánto daño se cambia. El otro pantalón que se va a cambiar es este, que nos pone las manos atrás para golpear ataques básicos. Agarre tirano ahora invoca un par de manos demoníacas detrás de ti que atacan cuando usas tu ataque primario, infligiendo daño a los enemigos enfrente de ti. Cambia la habilidad agarre del tirano, ahora te otorga un escudo de absorción y toma tu devorador de almas, o sea, consume tu mascota como ofrenda de poder para conjurar el par de manos demoníacas detrás de ti que atacan cuando usas tu ataque primario, infligiendo daño en área frente de ti. El devorador de almas ya no puede estar activo mientras esta habilidad está activa. Se redujo el tiempo de reutilización, lo que permite obtener beneficios del nuevo escudo con mayor frecuencia. Se eliminó el retroceso del tercer ataque y se eliminó el daño infligido a los enemigos a máxima distancia y se aumentó el daño base. Muy potente, muy importante esta debilitación
también va a afectar tanto campos de batalla contra jugador contra entorno, porque este pantalón también se usaba en eso. Si bien ganamos escudo, perdemos nuestra mascota, perdemos mucho daño y perdemos también el tercer ataque. Ya no vamos a tener ese retroceso molesto. Ahora el hombro de las cadenas de fuego. Látigos del dolor ahora te potencia, haciendo que tus ataques primarios lancen cadenas fundidas que dañan a los enemigos cercanos, los repele y los quema. Golpear al mismo enemigo te otorga drenaje de vida e inmunidad al efecto de control. El tiempo de reutilización será reducido para que siga coincidiendo con el tiempo de reutilización de oferta y demanda, es decir, que tenga el mismo tiempo de reutilización que las manos. Tenemos debilitaciones muy fuertes para la clase del brujo y vamos a ver si se sigue manteniendo sobre todas las otras clases con estas modificaciones, especialmente porque están tocando dos configuraciones muy usadas. Ahora le toca al cruzado. Apenas acaba de salir este nuevo casco y ya lo van a cambiar. Hace que la consagración invoque un círculo sagrado de retribución que estalla periódicamente, infligiendo más daño dependiendo del daño que recibas entre cada estallido. Te cambian, el daño base se reduce cuando no se recibe daño, pero el daño máximo aumenta al ser golpeado. También van a cambiar el pantalón, qué suerte que todavía no le hice video al cruzado. En este momento carga con escudo, ataca con tu escudo dañando a los enemigos frente a ti, empujándolos hacia atrás y haciéndolo más lento. Cada golpe aumenta el daño de esta habilidad durante un breve periodo. Bloquear con éxito reduce el tiempo de reutilización de esta habilidad. El nuevo hace que carga con escudo ahora te permita lanzarte hacia adelante dañando y repeliendo y haciendo más lento a los enemigos que golpees. Además, obtienes un escudo que absorbe al golpear a un enemigo y bloquear con éxito, reduce el tiempo de reutilización de esta habilidad. Se eliminó el escalado de daño por golpes sucesivos y su daño base se va a ver aumentado. En cuanto al cruzado, no tenemos mayores modificaciones a configuraciones actuales. Por suerte no tocan el caballo, que está bastante fuerte actualmente, y solo modifican legendarios que acaban de poner. Nos toca hablar del druida. Modifican este hombro de hombre oso que realiza una secuencia de ataque. Son 4 ataques mientras te mueves en una dirección haciendo retroceder a los enemigos. Eres inmune al retroceso y la pérdida de control durante estos ataques. Le cambian el tiempo de reutilización, ahora se ha reducido y el daño ahora solo escala en función a la vida máxima, pero el porcentaje de escalado se ha incrementado. Y tenemos un cambio en los últimos círculos de la vida que habían puesto, que es este. Círculo de la vida ahora crea un área de vitalidad giratoria que cura continuamente a los aliados y daña a los enemigos que se encuentren dentro. Tanto la curación como el daño aumentado depende de la cantidad de aliados que tengamos dentro. El cambio que le hacen la curación se ha reducido cuando solo hay un objetivo dentro del área. Los cambios en el druida no le encuentro mucho sentido, pero el hombro se solía usar pero muy de vez en cuando. No es la configuración principal del druida, hombre oso piedra, así que no va a tener tanto efecto. Y ahora el círculo de la vida tampoco se llevaba mucho. Era muy bueno para curar, pero tampoco para que recibiera una debilitación cuando estamos solos. En el monje tenemos un cambio en este legendario, que sacaba a nuestros 3 espíritus elementales. Ahora el único cambio que reciben es que la vida de los aliados estará aumentada. Y el pecho que van a modificar es este de monje, que es de nido de víboras. Es muy usado para incrementar el daño contra jefes y todo lo que sea jugador contra entorno. Anteriormente hacía que peguemos con golpe dragón, lo que provocaba que a cada ataque primario liberara una onda de energía dañina. Ahora lo que hará es que te otorga a ti y a las criaturas cercanas golpe de dragón, lo que provoca que cada ataque primario libere una onda de energía dañina. Se han eliminado los efectos adicionales que se activaban al golpear a enemigos con control de masas, pero el daño base se ha aumentado para incluir el daño generado por este efecto. Las invocaciones infligen daño reducido con este ataque de golpe de dragón. Bueno, malas noticias para los monjes. Al parecer Blizzard no quiere que ustedes hagan mucho daño a los jefes y es por eso que le cambian este pecho. Vamos a tener que monitorear la siguiente semana cómo queda el daño de esta configuración porque todos la estaban usando. Vamos con el Tempest. Van a modificar este casco. Anteriormente hacía que cascase una potenciación y tus Zephyros liberaban ondas contra los enemigos que golpees, infligiendo daño a ellos y los enemigos cercanos. Y la diferencia es que va a ser lo mismo, pero también te va a otorgar un escudo que absorbe daño cuando golpeas a un enemigo con la onda. Se ha añadido un alcance máximo al activar, lo que impide que liberes ondas alrededor de los enemigos que se encuentren demasiado lejos.
Y en arma secundaria van a modificar llamado ciclónico. Viento cruzado ahora es canalizado y se puede lanzar mientras te mueves, lo que provoca que tú y tus Zephyros giren lanzando cuchillas de viento que dañan a los enemigos cercanos. Ahora le agregan que eres inmune a los empujones mientras canalizas y si un enemigo es golpeado por varias cuchillas de viento, recibirán daño adicional. Se ha aumentado el daño de las aspas de viento y se ha reducido el costo de energía durante la canalización. Y se ha aumentado la regeneración de energía, lo que permite canalizar durante más tiempo y recargar energía más rápido. Son extraños estos cambios con el Tempest, si bien el casco yo lo usaba para algunas configuraciones contra monstruos, la otra, la arma secundaria, nunca se ha usado. Vamos a ver si le encontramos funcionalidad después de estos cambios. Vemos que no tenemos modificaciones para la clase del bárbaro, ni tampoco para la de cazador de demonios, que está bastante fuerte. Y tampoco tenemos modificaciones para el nigromante, que es una clase que quedó bastante abajo, pero en la parte jugador contra jugador. En jugador contra entorno todavía sigue siendo muy buena. Y tampoco tenemos modificaciones para el caballero de sangre. Me sorprende que no hayan tocado ningún legendario para darle más defensa. Ahora vamos a hablar sobre las 10 cimeras que están prometidas para el 24 de agosto. Acá vamos a tener la primera parte, si bien podemos descargar también el motor gráfico, recién va a comenzar a funcionar en septiembre. Ahora, como muchos están preocupados si le va a seguir funcionando el juego, tengan en cuenta que actualmente el juego tiene gráficos que son deficientes, consumen mucha cantidad y en teoría este motor gráfico viene a arreglar eso. Pero vamos a tener una publicación oficial sobre esto, sobre los requisitos, pero yo no creo que cambien mucho. Como les digo, son deficientes actualmente los gráficos que tenemos, ocupan demasiado carga. Ya en sí son requisitos un poco altos para cómo se ve ahora el juego. Y lo que yo creo que va a pasar es que a todos no va a seguir funcionando el juego, pero puede pasar dos cosas. Primero, el motor gráfico termina siendo más eficiente, donde vamos a tener mucho más FPS con este juego, o puede terminar haciendo lo contrario. Terminamos con los mismos requisitos, pero terminamos con FPS mucho más deficientes. Y sin contar, cuando hay estas cosas también ocurren muchos bugs, así que los primeros días va a ser bastante complicado todo. Apenas tenga más información le voy a ir trayendo en el canal, así que no se olviden suscribirse, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios.